Entonces hoy pues me toca compartir con ustedes y pues bueno, quisiera hoy compartir algo acerca de los efectos de los pensamientos, palabras y acciones que no son bíblicos, ¿no? Que no provienen de parte de Dios y cuáles son las consecuencias o qué es lo que acarrea en nuestras vidas, ¿no? Por eso la importancia de escuchar la palabra de Dios, pero sobre todo de ponerla en práctica, de llevarla a la práctica. Entonces, creo que, pues antes de iniciar, me gustaría hacer una breve oración y pedirle a Dios que tome el control de este tiempo. Padre, te alabamos, te bendecimos porque tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Te damos muchísimas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor Jesús, porque a pesar de que de repente hay ciertas dificultades con la tecnología, el Internet, pero pues tú siempre tienes todo bajo control, Señor. Y en esta mañana, pues te pedimos, Señor, que lo que hoy vamos a escuchar, lo que hoy vamos a aprender, pues sea de beneficio para nuestras vidas, Señor, principalmente en mi vida y para todos los que nos están escuchando, Señor Jesús, aquí ya conectados en la torre 2 del reclusorio norte, Padre. Por aquí está nuestro hermano Víctor, Señor, pues tú, Señor, gracias porque has puesto el querer como el hacer. Y pues, Padre, sigue, pues que se añadan esta mañana los que tengan que añadirse, Señor. Y Padre, pues que sea tu palabra expuesta, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, creo que los efectos de los pensamientos, palabras y acciones que no son bíblicos, que no vienen de parte de Dios, pues siempre nos van a traer ciertas complicaciones, ciertos problemas. Vivir para Jesucristo, creo que requiere que nos alejemos de nuestros pensamientos, de nosotros mismos, de, como dijo Jesús en su palabra, el que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Y creo que esta parte de tomar nuestra cruz cada día es la parte que a nosotros nos corresponde como creyentes, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, como discípulos de Cristo. Y al nosotros tomar nuestra cruz cada día, tenemos que dirigirnos hacia Él para vivir la vida que agrada a Jesús, no la vida que a mí me agrade, no bajo mi voluntad, sino más bien bajo la voluntad de Dios. Que pues realmente cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, decidimos ir en esa dirección, pues en realidad es Cristo viviendo su vida en y a través de nosotros. Creo que nosotros por naturaleza no podemos producir nada bueno, no podemos hacer por nosotros mismos nada. Todo lo que hacemos, todo lo que eh, bueno proviene de Dios. Hay un versículo que el apóstol Pablo le habla a los romanos y pues es bien importante, ¿no? Porque de ahí parte esta transformación, este cambio en nuestras vidas. Romanos 12:2, voy a estar utilizando en algunas ocasiones la nueva traducción viviente y o sea, me gusta mucho esta traducción porque pues hay palabras, ¿no? Que eh, no, abre un poquito más la ¿cómo llamarlo? Eh, el entendimiento, pues a mí me ha ayudado mucho porque, pues sí, la nueva traducción viviente, esta versión, hay palabritas que de repente en la 60 me costaba un poquito de trabajo entender y aquí pues ya las amplía un poco, ¿no? El contexto es el mismo, ¿no? Y creo que lo vamos a notar inmediatamente. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena,
agradable y perfecta. Me llama a mí mucho la atención esta palabra de transformación, porque creo que en la vida de cada uno de nosotros es lo que Dios sigue trabajando, Dios sigue obrando en nuestras vidas, ¿no? Si bien es un proceso en la vida cristiana, pero vamos de lo poquito a lo mucho. Entonces creo que esta transformación a la cual se refiere nos va a llevar el resto de nuestras vidas, pero tiene que haber un avance, tiene que haber una madurez, tiene que haber un crecimiento. Por eso es que es importante entender que tenemos que ser transformados para que podamos ser renovados, para que podamos ser ese chip en nuestra cabeza, en nuestro corazón, que está dañado, que está infectado por el pecado, que está infectado por la vieja naturaleza, pues se ha transformado y empecemos a vivir una vida nueva, una vida diferente. El concepto de transformación, fíjense que se refiere al proceso o resultado de cambiar la forma, la naturaleza o el carácter de algo. Vuelvo a repetir, el significado de la palabra transformación se requiere al proceso o resultado de cambiar la forma, la naturaleza o el carácter de algo. Puede implicar cambios físicos, mentales, emocionales o incluso sociales. Es un concepto amplio que abarca una variedad de contextos y disciplinas. Entonces creo que si esto lo aplicamos al ámbito espiritual y también natural, tiene que verse reflejado, ¿no? Porque si yo estoy siendo transformado de adentro hacia afuera, tiene que reflejarse inevitablemente en el mundo natural, en nuestras relaciones con la gente que nos relacionamos. Y entonces esta transformación, fíjate, dice que es un proceso, ¿sí? Pero tiene que haber un resultado y ese resultado trae como consecuencia que cambiemos nuestra forma, nuestra naturaleza y el carácter, ¿no? Creo que en esas áreas de nuestra vida lidiamos con una naturaleza pecaminosa, está inherente a nosotros, lidiamos con el carácter también, que tenemos que ser transformados a la imagen de Cristo en su carácter, eh, cómo piensa, cómo actúa Cristo, ¿no? En cómo pensaría, actuaría, sentiría Cristo en esas circunstancias que a veces nosotros somos expuestos en la vida diaria. Yo en lo personal muchas veces pues actúo como yo, como César, ¿no? Como esa naturaleza vieja, que no debería de ser así, que tendría que ir madurando y hay ocasiones en las que sí logro actuar de diferente manera, siempre pensando en qué es lo que haría Cristo, cómo actuaría Cristo, qué es lo que pensaría Cristo. Creo que en ese sentido, lo que Pablo está diciéndole a los romanos es que tenemos que ser transformados, tiene que haber una metamorfosis en nosotros, de adentro hacia afuera. Y es increíble porque esa metamorfosis solamente la puede hacer Cristo, solamente es el ADN de Cristo que vive en nosotros, que está en nosotros, el que puede generar esos cambios radicales en nuestras vidas. Entonces, creo que es importante. Otra palabra que me llama mucho la atención tiene que ver con pensar. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y el pensamiento se refiere al proceso mental de generar ideas, de reflexionar, razonar y contemplar sobre diversos temas, ¿no? Conceptos o situaciones. Es una actividad cognitiva fundamental que involucra la percepción, la memoria, la imaginación y la capacidad de análisis. Y es increíble, ¿no? Porque la palabra de Dios nos lleva a estos puntos claves en nuestras vidas, ¿no? Me llama mucho la atención porque Pablo también dice que la madurez espiritual es para aquellos que han alcanzado
el cómo discernir entre el bien y el mal, que han aprendido a través de las circunstancias en nuestra vida cotidiana, hemos aprendido a discernir, a saber lo que está bien y lo que está mal, y en base a eso actuamos, ¿no? Tomamos decisiones. Y a medida que nosotros aprendemos a conocernos, empezar camino, ¿sí? Entonces, esta capacidad de Cristo, ¿no? A través de nosotros, esa manera de racionar las cosas, de racionalizar las cosas de una manera correcta, ya no bajo nuestros impulsos, ya no bajo mi propia voluntad, no, sino ahora bajo la voluntad de Cristo y bajo, dice la palabra de Dios, que tenemos la mente de Cristo. Y si la Biblia lo dice, entonces es que es verdad que tenemos la mente de Cristo y como tal tenemos que vivir, tenemos que actuar, tenemos que eh, tener esas actitudes correctas. Pero pues viene una palabra también bien importante en este versículo que estamos viendo, porque dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Y aprender es el proceso de adquirir conocimientos, habilidades o actitudes a través de la experiencia, del estudio, de la observación o la instrucción. Implica la asimilación, comprensión y retención de información, así como la capacidad de aplicar lo aprendido en diferentes situaciones. Es un proceso continuo y fundamental para el desarrollo humano. Fíjate, si este concepto de aprendizaje, de aprender, tiene que ver con ese desarrollo humano, cuánto más en el ámbito espiritual. Entonces, yo esto lo aplico en mi vida, en el ámbito espiritual, porque tengo que aprender a adquirir ese conocimiento que viene de parte de Dios, que viene de parte de su palabra, y ese conocimiento me capacita y me da habilidades, y esas habilidades se convierten en actitudes que a través de mi experiencia en diferentes circunstancias, que a través del estudio de la palabra de Dios, de la observación, de la instrucción, de la enseñanza que me están dando otros, sí tengo que asimilarlo, comprenderlo, retenerlo, sobre todo aplicar lo aprendido en esas diferentes circunstancias que vienen a mi vida. Pero me impacta mucho esto porque dice que es un proceso continuo y fundamental para el desarrollo humano, para crecer. Y si para crecer humanamente tiene este concepto, cuánto más en el ámbito espiritual. Segunda de Corintios en el capítulo 10, versículo 5, nos dice de la siguiente manera. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Entonces, creo que este proceso de aprendizaje nos va a llevar a ser cada día más obedientes, a obedecer, pero no para solamente conmigo mismo, sino que todo lo aprendido, todo lo que yo he aprendido a través de la experiencia, del estudio de la palabra, de lo que observo a mi alrededor, de la instrucción que tomo, ¿sí? De esa asimilación, comprensión y retención de toda esa información de la palabra de Dios, pero no puede quedarse solamente en información, sino que esa información me va a llevar a tener la capacidad de aplicar lo aprendido en cual sea que sean las situaciones que estoy viviendo. Por eso es que es importante entender que si yo estoy pasando por una situación complicada, eso me va a ayudar en un futuro porque yo voy a aprender a cómo lidiar con el dolor, a cómo lidiar con una pérdida, a cómo lidiar con una traición, con un engaño. Y eso me va a ayudar porque después de todo lo aprendido, después de poner en práctica lo que he aprendido, voy a poder ayudar a otros y voy a poder enseñar a otros y voy a poder guiarlos hacia ese camino, ¿sí? Que tiene que ver
con la voluntad de Dios, con la obediencia hacia Dios. Por eso es lo que dice Pablo a los Corintios, o sea, tenemos que llevar cautivo todo pensamiento en obediencia a la cruz de Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros también enseñemos a otros a obedecer a Cristo a través de nuestro testimonio. Entonces, enseñar es el acto de impartir conocimientos, habilidades o valores a alguien, guiándolo y facilitándole el aprendizaje. Creo que este fue la tarea más importante que no más importante, pero sí la base fundamental de las enseñanzas de Cristo, ¿no? Porque si vemos en la escritura, en los evangelios, Jesús enseñó más veces de las que predicó y enseñó y cantó. Entonces, creo que es importante entender que para Cristo la enseñanza fue bien importante porque de ahí partía todo. Entonces, creo que este acto de impartir conocimientos, habilidades, valores, guianza, aprendizaje, ¿sí? Esto lo hizo a la perfección el Señor Jesucristo en la vida de los primeros discípulos y ese mismo modelo lo llevaron ellos y hoy nosotros estamos, después de más de 2000 años, nosotros somos el fruto también de ese proceso, ¿no? De aprendizaje. Y tiene que ver con evangelizar, entrenar y enviar, ¿no? La triple E. ¿Y qué es este concepto que a mí me llamó mucho la atención porque es lo que Cristo hizo es lo que sigue haciendo con nosotros, lo que hizo con los discípulos y lo que seguirá haciendo con los demás seguidores de él que cada día se están añadiendo, ¿no? Impartir conocimientos, habilidades, valores y guiarlos y facilitarles el aprendizaje. Implica compartir información, proporcionar ejemplos. Jesucristo lo hizo a través de las parábolas, explicaciones y guiar a los discípulos o estudiantes para que adquieran comprensión y dominio sobre un tema en específico, ¿no? Y aquí creo que pues el tema específico en nuestras vidas pues es esa transformación, ese cambio de pensamiento. El apóstol Pablo sigue diciendo en sus diferentes cartas a sus diferentes destinatarios, en este caso a los en Éfeso, a los Efesios, dice en el capítulo 4, versículo 22 al 23, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Pablo hace una advertencia, da un mandato, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. ¿Por qué? Porque dice que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Dice, y en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Vuelvo a decirlo, este trabajo de cambiar nuestro pensamiento a través de enseñarnos no proviene de un poder humano, proviene del Espíritu Santo. Y dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Colosenses 3, del 1 al 2, dice de la siguiente manera, ya que han sido resucitados a una vida nueva en Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Número 2, versículo 2, perdón. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Piensen, reflexionen, razonen, contemplen las cosas celestiales, las cosas eternas, ¿sí? Tengan esa percepción espiritual, ¿sí? Tengan esa capacidad de analizar esas verdades eternas y no las que no lo son, no las de esta tierra. Tenemos que poner nuestra mirada en las cosas eternas, en las cosas del cielo, en las cosas
que no vemos, pero que son nuestras y que tarde o temprano, un día vamos a tener que llegar a ese punto, ¿no? Donde tengamos que dejar este plano terrenal y tengamos que dar ese paso hacia la eternidad, ¿no? Entonces, Pablo, de verdad que es bien claro, ¿no? Y creo que es Pablo hablando, inspirado por el Espíritu Santo, que él dice, bueno, si tú has resucitado con Cristo, a una vida con Cristo, a una vida nueva con Cristo, entonces pon tu mirada en las verdades del cielo. ¿Y cuántas veces nos dejamos nosotros desviar por el mundo, por las situaciones, las circunstancias, los problemas, las cosas que miramos en el mundo diariamente? Y cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, muchas veces desviamos nuestra mirada de las cosas eternas y empezamos a poner nuestra mirada en las cosas terrenales. Y cuando sucede eso, pues es inevitable el fracaso en nuestra vida como cristianos. Es inevitable porque por algún tiempo vamos a estar bien, por algún tiempo va a haber prosperidad o va a haber calma, pero tarde o temprano, sí, las consecuencias van a venir porque pues la ley de la siembra es clara, todo lo que sembramos vamos a cosechar, ¿no? Y si tú siembras para tu carne, pues recibirás muerte, recibirás dolor, recibirás corrección, pero si siembras para el espíritu, gozo, paz, amor. Entonces, creo que es importante poner nuestra mirada en las cosas del cielo, en las cosas eternas. Colosenses 3 del 5 al 10 dice de la siguiente manera. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Fíjate cómo Pablo nos alerta, nos hace esa advertencia. Hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Porque ¿cuándo vamos a dejar de lidiar con esta naturaleza que está pecaminosa, que está inherente en nosotros, que es natural en nosotros? Toda la vida, hasta que dejemos este plano terrenal, hasta que partamos con Cristo o Cristo venga, es que vamos a dejar de lidiar, de batallar con la vieja naturaleza. Por eso Pablo hace énfasis en decirnos, ¿sabes qué? Tienes que hacer morir esas cosas pecaminosas, esas cosas terrenales, porque acechan dentro de ustedes. Y nos dice, no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos. No sean ávaros, pues las personas o la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Dice que raíz de todos los males no es el amor al dinero y mucha gente no le hace reverencia a un ídolo, ya sea de yeso, de oro, de plata, pero cuántas veces el dinero es su Dios, el trabajo es tu Dios, una persona puede ser tu Dios y eso es idolatría y no hay cosa peor que Dios esté en contra que la idolatría. Dice, no sean ávaros, pues las personas ávaras o la persona ávara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Nos dice Pablo, ustedes hacían esas cosas cuando su vida aún formaban parte de este mundo. Pero ahora dice, es el momento, ahora es el momento. Está hablando en tiempo presente, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Me llama la atención que no repite aquí, por decir, la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos, porque dice él, ¿no? En este caso dice, ustedes solían hacer
esas cosas cuando su vida formaba parte de este mundo. Dice, pero ahora es tiempo de eliminar y ya entra en un ámbito donde ya tiene que ver de adentro hacia afuera, porque estos pecados de la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, pues eran pecados que aún eran vistos a la luz, pero en estos que está mencionando acá, pues ya tiene que ver con el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia, el lenguaje sucio. Tiene que ver ya con pecados que parecieran que no son tan graves, pero que tienen la misma gravedad. Y fíjate cómo sigue diciendo, versículo 9 dice, no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se ha quitado, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. No se mientan unos a otros. Y aquí hace un énfasis, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en Colosenses, si hemos resucitado con Cristo, tenemos que poner nuestra mirada en las cosas eternas. Y aquí Él está diciendo, ustedes ya han nacido, han resucitado a una vida nueva en Cristo. Por eso es que ustedes han podido quitar esa vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Versículo 10 dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Qué increíble, qué, cómo es que la palabra de Dios no tiene, es tan clara como un manantial de agua pura, de agua limpia. Y aquí nos está llevando paso a paso. Dice, aprendan a conocer a su Creador para que se parezcan más a Él, como vistiéndose con la nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza nos va a ayudar a renovarnos, porque ya lo vimos, que a medida que nosotros nos vestimos con esa nueva naturaleza y aprendemos, ¿qué pasa? Bueno, empezamos a tener ese conocimiento de nuestro Creador, de que es santo, de que es puro, de que no tolera el pecado, de que es amor, pero también nos corrige y nos empieza a habilitar con su Espíritu Santo, con su gracia, con los dones, con talentos, pero también todo eso lo ocupa para llevarnos a que tengamos actitudes diferentes, ya sea en las diferentes circunstancias de nuestra vida, porque nos ayuda a tener una comprensión, a asimilar, a tener una retención de su palabra y la capacidad de aplicar todo eso aprendido en las diferentes circunstancias que podamos nosotros enfrentar. Obvio, todo eso es un proceso continuo que nos va a llevar cada día, cada semana, cada mes, cada año, en cada momento, en cada circunstancia. Es un proceso, ¿sí? Continuo. Ahora, ¿cuáles son los resultados de enfocar nuestros pensamientos en nosotros mismos? Estamos hablando de que cuando nosotros ponemos nuestro enfoque en nuestros pensamientos, en nosotros mismos, van a venir muchas consecuencias y muchas actitudes incorrectas a mi vida. Uno de los primeros de las primeras situaciones que va a venir a mi vida cuando yo enfoco mis pensamientos en mí mismo y pongo y me centro en mí y en mi egoísmo y en mi orgullo, ¿sí? Y en mi naturaleza pecaminosa, uno de los primeros resultados en enfocar todo eso en mí mismo es el aborrecimiento. Y el aborrecimiento es un sentimiento de aversión, disgusto o desagrado hacia algo o alguien. Es una sensación de rechazo profundo. Y yo no sé, ¿no? Si en algún punto nos sintamos, eh, eh, pues, ¿cómo llamarlo? Nos sintamos, se me fue la palabra, eh, que yo esté viendo y que yo esté escuchando y que, eso como que yo estoy empezando a sentir
esto, como que yo estoy yendo por ese camino, como que estoy teniendo me estoy enfocando en esa situación en mi vida y eso empieza a acarrear este tipo de situaciones en mí. Entonces, Primera de Juan 3:15 dice, todo el que odia a su hermano, en el fondo de su corazón es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Este es el concepto claro de lo que Jesús nos enseña en la ley, ¿no? Jesús dijo, bueno, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo digo que cualquiera que se enoja con su hermano, ¿sí? Es culpable, ¿no? De juicio. Cualquiera que maldice a su hermano, pues es como si lo matara, ¿no? Físicamente. Entonces, ¿cuál es la raíz del homicidio? Pues la ira, el enojo, el odio. Entonces, Cristo nos pone el parámetro más alto, nos hace entender realmente lo que la ley significa, ¿no? Eh, y hoy en día pareciera que, no, bueno, pues puedo hablar mal de mi hermano, puedo levantar algún chisme, puedo levantar alguna calumnia, puedo hablar mal de alguna persona y no pasa nada. No, claro que sí pasa algo, porque aquí lo está diciendo la palabra de Dios, que todo aquel que odia a su hermano, que siente aversión, aborrecimiento, ya lo vimos, es un disgusto, desagrado hacia algo o hacia alguien, es una sensación de rechazo profundo, dice, en el fondo de su corazón es un asesino y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Otro de los resultados de enfocarnos en nosotros mismos, de esos pensamientos y actitudes, enfocarlas en mí mismo, viene también los celos, la envidia. Dice que los celos son una emoción compleja que surge cuando una persona percibe una amenaza o rivalidad en relación con algo que considera importante, como una relación, puede ser una relación romántica, amistosa o familiar, y puede manifestarse de diversas formas, ¿no? Desde sentimientos de inseguridad hasta comportamientos posesivos o controladores. Los celos pueden ser normales en ciertas situaciones, pero también ser destructivos si no se manejan adecuadamente, ¿no? Entonces, creo que es bien importante también entender esto, ¿no? Que si yo empiezo a poner esos pensamientos, a enfocarlos en mí mismo, voy a empezar a tener este tipo de actitudes en mi vida, ¿no? La envidia es una emoción compleja que se caracteriza por sentir descontento o deseo por las posesiones, logros o cualidades de otra persona, acompañado a menudo de una cierta amargura o resentimiento por no poseerlas uno mismo. Pueden ser motivadas por la comparación social y a menudo refleja un anhelo por algo que otro tiene, ya sea tangible, ¿sí? Como los bienes materiales, o intangible, ¿no? Como habilidades o relaciones. Pues qué peligroso es los celos. Es que los celos son animales y diabólicos. La Biblia lo enseña claramente. Y tanto puede haber, como ya lo vimos, un celo entre una relación amistosa, familiar o entre un hombre y una mujer. También hay celos, ¿no? En el ámbito espiritual, ¿no? Que a veces no estamos conformes en, es que ¿por qué Dios usa a este de una manera más que yo? O si él lleva menos tiempo que yo. Y hay cierto resentimiento, cierta envidia, ¿no? Esta envidia también que a veces queremos, ¿no? Tener lo que otros tienen, compararnos con otros y esa comparación, pues normalmente nos va a llevar a eso, ¿sí? A tener esa amargura, a tener ese resentimiento, ¿no? Porque no puedo obtener lo que él tiene en su carrera, en su trabajo, en el ministerio, qué sé yo. Y tenemos que quitar de nosotros todo eso. Gálatas 5:20 al 21 dice, idolatría, hechicería, hostilidad, pelea, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos, permítanles repetirle lo que ya les dije antes.
Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cuidar nuestra mente y nuestro corazón. También puede venir el temor. El temor es una emoción causada por la anticipación o percepción de peligro, amenaza o daño. Puede ser real o imaginario. En muchas ocasiones es una respuesta natural que tiene como función la de protegernos, ¿no? Preparando al individuo para enfrentar o huir de situaciones potencialmente dañinas, ¿no? El temor también puede influir en la toma de decisiones, afectando cómo las personas perciben riesgos y opciones. Aunque es una emoción fundamental para la supervivencia, el temor excesivo o irracional puede llevar a ansiedad, fobias y otros trastornos psicológicos, limitando la capacidad de una persona para funcionar efectivamente en su vida cotidiana. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado también, ¿no? Dice que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿sí? Entonces, recordemos que normalmente el ser humano no le gusta, ¿no? Salir de su zona de confort, nos gusta la comodidad, pero cuando Dios empieza a trabajar en nuestras vidas, pues Él nos va a llevar, ¿no? Poco a poco a tomar decisiones y a actuar en base a la fe, ¿no? Y pues a veces es difícil actuar de esa manera, ¿no? Porque la fe es lo que no vemos, pero tenemos la certeza y la convicción de lo que creemos. Y toda la palabra de Dios, toda la Biblia está llena de hombres de fe, de mujeres de fe, que obedecieron a Dios sin siquiera ver nada, ¿no? Solamente obedecieron y eso dice la palabra de Dios que a Abraham le fue contado por justicia porque le creyó a Dios, ¿no? Cuando le dijo, ¿sabes qué? Deja tu papá, deja tu tierra, tu parentela y ve a la tierra que yo tengo para ti. No sabía Abraham ni siquiera dónde quedaba, no le dio la ubicación, no le dijo, está a una hora, no, pero él le creyó a Dios y dice que le fue contado por justicia, ¿no? Entonces, qué bendición nosotros tenemos de poder obedecer a Dios, aunque muchas veces puede haber temor y puede haber duda, pero gracias a Cristo porque tenemos su palabra y lo que yo les decía, ¿no? Primera de Juan 4:18 en la Nueva Traducción Viviente dice, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si teníamos miedo es por temor al castigo y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Otra de las consecuencias o de los resultados que vienen como enfocar en mí, enfocarme en mis propios pensamientos, es la rebelión, ¿no? Y la rebelión es un acto de resistencia o desafío contra una autoridad establecida, control o institución, ¿no? Ya sea que estemos, puede ser que sea una norma o un acuerdo también. Bueno, en este caso, pues vemos que, ¿qué es la rebelión? ¿No? Pues es eso, desafiar a la autoridad establecida, ¿no? Y tanto tenemos autoridades humanas que son establecidas por Dios y que tenemos que obedecerlas, ¿sí? También tenemos autoridades espirituales, ¿no? Y que también tenemos que estar bajo esa autoridad. Pero hay algo curioso, ¿no? Que nos enseña la palabra de Dios y que lo hemos aprendido durante mucho tiempo, ¿no? Que Dios ante esta autoridad que Él nos ha delegado, para Él no hay jerarquías. Dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia de Cristo, todos somos iguales. Para Él no hay acepción de persona y entonces esto hace que todos estemos al mismo nivel, ¿no? Y si bien yo estoy bajo autoridad de Ricardo, de Narciso, de Jordan, de Alberto, pero también ellos están bajo mi autoridad y todos estamos bajo autoridad de todos y eso nos ayuda para evitar las jerarquías y nos ayuda para estar más en comunión y nos ayuda para pues tener mejor ese compañerismo
pero yo tengo claro que ellos son mi autoridad y que yo tengo que darle cuentas a ellos y que yo tengo que, aunque de una u otra manera no estén tanto al pendiente, qué estás haciendo y dónde vas y qué haces, porque pues muchas veces esa autoridad se convierte en control, ¿no? Y creo que más bien tiene que ser eso, una autoridad que podamos contar en momentos difíciles, tener consejo, tener la ayuda, y eso nos ayuda a que todos estemos involucrados y todos podamos ser ayuda para otros, ¿no? Pero cuando nosotros empezamos a enfocarnos en nosotros mismos, empezamos a poner nuestros pensamientos en nosotros mismos, empezamos a pensar, bueno, ¿y por qué yo tengo que rendirle cuentas a quién? Yo no le rindo cuentas más que a Dios, dicen por ahí, ¿no? Pero cuidado, ¿no? Porque yo sí preferiría mejor empezar por rendirle cuentas a alguien, a un hombre que Dios ha puesto, porque Dios no anda jugando, ¿no? Y a veces muchos, no, es que yo no le rindo cuentas a un hombre, mi trato es directo con Dios, pues cuidado, ¿no? Porque la corrección de Dios también, cuando nosotros a veces, imagínate, si no podemos estar bajo autoridad, bajo sujeción de alguien de que Dios ha puesto, pues menos lo vamos a estar bajo autoridad de Dios. ¿Sí? Entonces es importante ver esto también. Y en 1 Samuel 15:23 dice, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad, tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Pues ahí vemos la historia de Saúl claramente, ¿no? Muchos de ustedes pues la conocen y la conocemos. Orgullo. El orgullo. ¿Qué es el orgullo? El orgullo generalmente se refiere a un sentimiento de satisfacción, ¿no? Dignidad o satisfacción personal derivado de los logros propios, de los logros de los seres queridos o la pertenencia a un grupo, ¿no? Sin embargo, pueden tener connotaciones negativas cuando se convierten en arrogancia o egocentrismo excesivo, ¿sí? Y a veces tenemos que cuidarnos del orgullo, ¿sí? Porque a veces cuando Dios está obrando en nuestras vidas, cuando Dios está usando nuestras vidas, corremos el riesgo de a veces pensar que lo que está sucediendo es porque soy muy bueno en lo que hago, porque es mi capacidad, porque tengo estudio, porque son mis logros, pero Dios no se vale de nosotros, de lo que nosotros podamos tener, de nuestras habilidades, de nuestras aptitudes, de nuestros talentos. Y claro, ocupó a 12 personas, ¿sí? Del pueblo, del vulgo, que la gente conocía que eran hombres sin letras, dice la escritura, porque pues no sabían ni leer ni escribir, eran pescadores, eran la crema innata del barrio, ¿no? Y Dios ocupa a ese tipo de personas y los prepara, los capacita, les enseña, les cambia el pensamiento, los transforma para enviarlos a gente letrada, gente estudiada, ¿sí? Y el claro ejemplo también es Pablo, ¿no? Que todas sus credenciales, todo lo que él sabía, todo lo que él tenía, pues para Dios no les servía y tenía que arrancar, quitar todas esas credenciales y entonces, ¿sabes qué? Pues tú sabrás mucho, sabrás varios idiomas, habrás estudiado a los pies de Gamaliel la ley, serás fariseo de fariseos, serás ciudadano romano, pero ¿sabes qué? Todo eso no me sirve a mí y tú vas a ir y lejos de ir a reyes, a hombres estudiados, lo manda con el vulgo, ¿no? Con los gentiles, con los que no sabían nada. Y eso es increíble porque entonces nos damos cuenta que no es en base a lo que nosotros tengamos o seamos, es por Cristo y solamente por Cristo. Lo que yo haga o lo que yo tenga no sirve de nada porque si yo lo hago en mis fuerzas, lo único que voy a lograr es enaltecerme, tener orgullo. Y la Biblia es clara, dice que al que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Proverbios 16:18 dice, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída.
Proverbios 29-23, el orgullo termina en humillación, mientras que la humildad trae honra. Otro resultado de enfocar mis pensamientos en mí mismo tiene que ver con la lujuria, y la lujuria es un intenso deseo sexual o sensual hacia otra persona. También puede referirse a un exceso de apetito, deseo descontrolado por el placer sensual en general. Mateo 5:28, Jesucristo dijo claramente, pero yo les digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por eso la importancia que estamos viendo de cambiar nuestro pensamiento, de cambiar nuestras actitudes, porque todo se genera de adentro hacia afuera. También el resentimiento y la amargura. Y el resentimiento es un sentimiento de amargura, enojo persistente hacia alguien o algo, generalmente debido a una experiencia pasada percibida como injusta o dolorosa, ¿no? Hace unas semanas me llamó mucho la atención lo último que compartió Beto en la serie del Tetraangelio, cuando Jesús es llevado ante el concilio, y pues él decía, ¿no? Que Jesucristo padeció injusticia. Y si Cristo padeció injusticia, tú y yo lo vamos a padecer. ¿Y cuántas veces nos enfrentamos hacia ciertas injusticias, hasta a pensar que, pero es que esto no es justo, es que hay una injusticia en esto? ¿Cuántas veces estamos expuestos a esto? En un mundo en el que la injusticia pues es lo normal, donde la corrupción es lo normal, donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, donde ahora una gente que piensa es tonta y el que es tonto piensa, o sea, donde los papeles se han invertido. Pero, ¿sabes? Cuando nosotros tenemos clara la palabra de Dios y tenemos claro lo que Dios quiere para nuestras vidas, venga lo que venga, ya sea que te hayan fallado injustamente o justamente, pero tú y yo no nos vamos a amargar. ¿Por qué? Porque ponemos nuestra mirada en Cristo. El riesgo de tener esta amargura y este resentimiento es cuando nosotros nos empezamos a enfocar en nosotros mismos. Y empezamos, es que pobre de mí, es que si yo he hecho esto y he tratado bien a esta persona, y por qué ha sido injusta, por qué habló mal de mí, por qué esto, porque estamos expuestos todos. Pero aquí nosotros tenemos la decisión, cómo vamos a enfrentar esa injusticia. Si vamos a hacerlo a la manera de Cristo, ¿sí? Donde él cerró su boca, no habló, y dice, como cordero fue llevado al matadero, ¿sí? Y eso le trajo exaltación, o vamos a querer defendernos por nosotros mismos, y eso va a generar odio, resentimiento, amargura en nuestros corazones. La amargura es un sentimiento de desagrado, disgusto, un resentimiento profundo hacia algo o alguien, generalmente debido a una experiencia negativa, ¿no? Y que percibe como que hay una injusticia. Efesios 4:31-32 dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. El más alto ejemplo de perdón, de amor, es Cristo Jesús. Y nosotros entonces tenemos que tomar ese ejemplo en nuestra vida, ¿sí? ¿Y cómo podemos librarnos de la amargura, del enojo, de la ira, de la calumnia, de la mala conducta? Pues haciendo todo lo contrario, siendo amables los unos con los otros, de buen corazón, nunca ver por nuestras propias motivaciones, sino siempre ver por la motivación del otro, a la manera de Cristo, perdonándonos nuestras faltas unos con otros. La iglesia perfecta no existe, el grupo perfecto no existe. Siempre va a haber dificultades, siempre va a haber problemas.
como tal lo dice, somos una familia en Cristo, somos la familia de Cristo. Y en una familia siempre va a haber también diferencias, pero también tenemos que llegar a a una conciliación, a una mediación donde podamos llevarnos bien unos con otros, donde aprendamos a amarnos, aún con nuestros defectos, aún con nuestras virtudes, y que seamos honestos, que seamos sinceros los unos con los otros, que estemos ahí con el hermano cuando está pasando por una situación difícil, ¿no? Y seamos misericordiosos, seamos humildes. Dice el camino hacia la verdadera libertad, ¿no? Que el perdón es una vía de doble sentido, no es un puente de doble sentido, no lo puedes quemar, no lo puedes derrumbar, porque en algún momento tú vas a necesitar misericordia, yo voy a necesitar misericordia. Y si tú no pudiste ser misericordioso, pues nadie va a ser misericordioso contigo. Es una ley, lo que sembramos, cosechamos. Entonces, es importante que arranquemos de nosotros amarguras, resentimientos, estén ahí anidándose, ¿sí? Y que a veces pasan los días, pasan los meses, pasan los años y siguen ahí y se va volviendo una enredadera, no una raíz, sino un árbol completo que ya echó raíces y ya el corazón lo llenó de tanta raíz, de tanto rama que ya no siente, ya no, y cada día va siendo peor el asunto. La ira es una emoción intensa que surge como respuesta a la percepción de una amenaza, injusticia o frustración o daño. Puede variar en intensidad desde una irritación leve hasta un enojo intenso y puede motivar a tomar acciones eh, eh, incorrectas, ¿no? Entonces, Proverbios 16:32 dice, mejor es ser paciente que poderoso, más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Proverbios 29:11, los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Santiago 1:19 al 20 dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Esto es bien cierto, ¿no? Cuando tenemos alguna discusión, alguna dificultad, ¿no? La pareja, con la familia, híjole, lejos de ser prontos para escuchar y lentos para hablar, es al revés, ¿no? Somos rápidos para hablar y lentos para escuchar, ¿no? Y apenas empiezan a decirnos algo y empezamos a despotricar y a decir. El problema es que cuando ya tenemos la cabeza fría, empezamos a meditar y a decir, ¿por qué dije esto? ¿Por qué le dije aquello? Y ahora el punto es, bueno, ahora tienes que reconciliarte, ir y pedir perdón. Y ahí es donde está lo bueno, porque a veces, ¿cómo cuesta pedir perdón? ¿Cómo cuesta reconocer que nos hemos equivocado? Pero cuando tú y yo entendemos la magnitud del amor de Dios para mi vida y del perdón de Dios para mi vida, entonces como que nos cuesta un poco menos de trabajo, ¿no? Y esto es en base a ese proceso, ¿no? De crecimiento, ese proceso de cambio, de transformación, porque si antes, yo recuerdo, ¿no? En mi vida personal, había veces que con mi esposa me molestaba, ¿no? Y empezaron discusiones y empezaron problemas y a veces de repente nos dejábamos de hablar 2, 3 días, pero los problemas seguían y empezamos con más días que no nos hablábamos. Creo que lo más, así que yo me acuerdo de una discusión fuerte, viviendo juntos, ¿no? En la misma casa, que nos llegamos a dejar de hablar, fue más de 20 días, casi llegando al mes. Imagínate, imagínate. Entonces, híjole, qué triste, ¿no? Porque pues a hoy, al pasar los años y a hoy en Cristo y en este proceso de crecimiento y de cambio y de transformación, pues hoy no te puedo decir que no discutimos o no tenemos problemas. Claro que sí, pero a hoy ya no es como antes, ¿no? A hoy, pues ya no son un mes, ya no son una semana, 15 días, ya
pues quizás a lo mejor me enojé con ella en el transcurso del día y pues ya llega quizás la tarde, noche y ya sea que ella o yo reconozcamos que fallamos y pues tenemos que hablarlo. Entonces sí es importante porque no podemos dejar que se anide ahí el resentimiento, el odio, la amargura, porque es, 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 es un, es un cáncer dentro del corazón para la vida cristiana. Entonces, otro de los resultados es la duda. Y la duda es la incertidumbre o falta de certeza. La duda es lo contrario a la fe, ¿no? La fe es creer, es poner tu confianza, mientras que la duda es incertidumbre, perdón, incertidumbre. Ya sea, dice, la duda es la incertidumbre o falta de certeza sobre algo, ya sea una creencia, una decisión o una situación. Es la sensación de no estar seguro o de tener interrogantes sobre algo, ¿no? Y creo que aquí en muchos de nosotros que pues nos están escuchando, muchos de nuestros hermanos que también pues están privados de su libertad, creo que todo esto que estamos hablando pues realmente es real, no solamente para los que están privados de su libertad, sino para los que estamos afuera y que estamos también en este proceso de transformación, ¿no? Porque cuántas veces nuestros hermanos que están privados de su libertad, cuando viene una resolución, que están a punto de recibir una resolución en la sentencia o para que ya salgan y viene esa duda o viene esa incertidumbre o viene esa eh, situación donde hay interrogantes en ellos, pero esto se resuelve con nuestra fe puesta en Cristo, ¿no? A través de que ponemos nuestra fe en Jesús, pues nuestra vida está confiada en Él y esto habla de una dependencia total y plenamente de Cristo, ¿no? Que no está basada en tu proceso legal, que no está basada en tu sentencia o en el abogado, que no está basada en tu trabajo, porque a veces nosotros basamos nuestra estabilidad en el trabajo, ¿no? Y si gano tanto, entonces puedo suplir la renta, puedo suplir la comida, puedo suplir las cuotas escolares, puedo suplir esto, puedo suplir aquello, y basamos nuestra confianza en el trabajo o en alguna persona, ¿no? En esas relaciones tóxicas también de que pues estás tan apegado a una persona que te trata mal, que te maltrata, pero tienes miedo, tienes duda de qué va a pasar si yo dejo esta relación y por duda, por incertidumbre estás ahí. Entonces, aplica en todos los ámbitos, ¿no? Santiago 1 del 6 al 8 dice, cuando se les, pero cuando se la pidan, hablando de la sabiduría, dice, asegúrense de la fe, de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda, fíjate cómo dice esta versión, tiene la lealtad dividida. Y nuestra lealtad tiene que estar siempre con Cristo, sea que las circunstancias sean buenas o sean malas. Entonces dice que no dudemos, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Egoísmo. El egoísmo es la actitud o comportamiento de poner los propios intereses, necesidades o deseos por encima de los demás, a menudo sin considerar las consecuencias que esto pueda tener para los demás. Creo que está totalmente claro qué es el egoísmo. Filipenses 2 del 3 al 4, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que a ustedes, no sentirnos mejores que otros, no somos mejores que otros, ni tan buenos o más buenos que otros. Para Dios, su perspectiva hacia todos nosotros, Él no hace acepción de personas, ¿sí? Dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás, ¿sí? Ansiedad.
La ansiedad es una emoción caracterizada por sentimientos de preocupación, nerviosismo, inquietud o miedo excesivo ante situaciones futuras o inciertas. Puede manifestarse a través de síntomas físicos, emocionales o cognitivos y puede interferir en el funcionamiento diario de una persona. Fíjate que la ansiedad te lleva a estos trastornos emocionales, físicos y en nuestra cabeza. Y una persona pues que está deprimida, que está con ansiedad, nervioso, preocupado, inquieto, con miedo, pues no puede funcionar en la vida normal, en la vida cotidiana, ¿sí? Pero eso viene como consecuencia cuando yo me enfoco en mí mismo, en mi egoísmo, y le doy rienda suelta a esa naturaleza pecaminosa. Efesios 4, del 6 al 7, no se preocupen por nada. En cambio, aquí está la clave para la preocupación, para no preocuparnos, para no estar con ansia. Oren por todo, por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Fíjate, primero, ora por todo, dile a Dios lo que necesitas y dale a gracias por lo que ha hecho. Así explicarán, perdón, así experimentaremos la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces, si yo vivo pegado a Cristo como esa rama al árbol, a la vid, entonces voy a vivir tranquilo, voy a vivir sin preocupación, voy a vivir sin estrés. La causa hoy de muchas enfermedades es el estrés y se ve reflejado en el físico, en el cuerpo físico, ¿sí? Entonces es importante entender estos conceptos que si yo me enfoco en mí, en mis pensamientos, en mí mismo, voy a generar estos resultados negativos que no son bíblicos en mi vida. El engaño es una acción de introducir a alguien o creer algo que no es verdad, generalmente con la intención de obtener algún beneficio personal o dañar a otra persona. Implica manipulación, mentiras o distorsión de la verdad, ¿sí? Proverbios 12:20 dice, el corazón que trama el mal está lleno de engaño. El corazón que procura la paz rebosa de alegría. Proverbios 26:24. La gente podrá encubrir su odio con palabras agradables, pero te están engañando, ¿sí? Eso lo vemos diariamente, ¿no? En nuestra vida diaria, ya sea en el trabajo, en la escuela, aún en el ministerio, ¿no? En donde sirves, la gente puede encubrir su odio con palabras agradables, ¿no? Te dicen buenos días, ay, qué bueno que te veo, ¿no? Pero una vez que te volteas, te quieren dar la puñalada, por atrás, ¿no? Dice, pero te están engañando, dice Proverbios 26:24. El que esconde sus rencores, en el fondo es mentiroso. Híjole. Ahora, el resultado de enfocar nuestros pensamientos en nosotros mismos, ¿a qué nos lleva? ¿Qué produce en nosotros? Bueno, vamos a ver entonces lo que la palabra de Dios nos dice, Mateo 15:18 al 20, porque lo que sale de la boca, del corazón, sale, y esto contamina al hombre porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, ¿sí? Qué contrariedad, ¿no? Mientras que los fariseos y los escribas y todos los religiosos del tiempo de Cristo se escandalizaban porque los discípulos de Jesús no se lavaban las manos antes de comer, que era una práctica para ellos como un ritual, como una tradición. Eso era gravísimo para ellos, pero no se preocupaba, ¿no? De que de su corazón salieran los malos pensamientos, los homicidios, los hurtos, y Jesús les da una lección, ¿no? De que eso es lo que verdaderamente contamina al hombre. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios?
No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos, ¿sí? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Santiago 1:14 al 15 dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se le deja crecer, da a luz la muerte. Entonces, el resultado de enfocar nuestros pensamientos en nosotros mismos conduce e incrementa las palabras y acciones que no son bíblicas, como la mentira, la hostilidad, la preocupación, la impaciencia, la traición, la calumnia, la falta de afecto, la intolerancia, la murmuración, la jactancia, la fornicación, el adulterio, el asesinato, la homosexualidad, y pueden resultar en daño corporal, como ya lo dije, ¿no? O sea, todo eso se ve reflejado en el cuerpo, y de ahí pues viene el mal funcionamiento del corazón, la colitis, dolores de cabeza, migraña, presión sanguínea alta, calambres, espasmos, úlceras, insomnio, desórdenes estomacales, artritis, enfermedades de riñón, hipertensión, enfermedades venéreas, hasta la muerte. Qué increíble, ¿no? Porque eh, se dice que en el estudio del Camino hacia la Verdad y Libertad, que un médico muy reconocido en Estados Unidos hizo un estudio y dice que muchos de los pacientes que están con cáncer, no recuerdo el porcentaje, si 70 o 90% de las personas que están con cáncer dentro de los hospitales pudieran salir ya desde cuándo, si pudieran perdonar, si quitaran la amargura, el resentimiento de sus corazones, ¿no? Porque eso se ve reflejado en sus cuerpos, ¿no? El odio, la amargura, el resentimiento, ¿no? Entonces, es importante esto, ¿no? Tenemos que renovar nuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo, Satanás, nos tentará repetidamente y continuamente tratará de estimular nuestros sentimientos y esos deseos egocéntricos. ¿Sí? Ese es su trabajo a través de la tentación. ¿Sí? Podemos resistir sus ataques cooperando nosotros con el plan de Dios y renovar nuestra mente. Con la salvación se inicia el proceso y luego una vida comprometida, o sea, Dios nos salva, ¿sí? Él hace lo posible, lo imposible posible, y luego nosotros hacemos lo posible, ¿no? Luego nos comprometemos con Él a una vida de obediencia en la palabra de Dios, y eso asegurará que nuestra mente sea renovada, sea transformada continuamente, creciendo a la semejanza de Cristo. Ok, ya vimos los resultados de enfocarnos en nosotros mismos y esos pensamientos en nosotros mismos, pero si bien a hoy estamos en este momento viendo cómo podemos renovar esa mente, cómo podemos dejar atrás esa vieja naturaleza y empezar a vestirnos del nuevo hombre, empezar a renovarnos a través de Cristo, de su conocimiento y empezar a ser transformados, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí algo eh, que es interesante, ¿no? Porque, ¿qué fue lo que hizo Satanás, ¿no? En el huerto? Pues esto que yo compartí ahorita al principio, ¿no? Él estimuló esos deseos egocéntricos en Adán y Eva y pues no, ellos no resistieron a la tentación y pues, ¿qué fue lo que pasó? Que pues tomaron la decisión incorrecta, ¿no? Y eso pues llevó a una catástrofe hasta el día de hoy, ¿no? Yo creo que Adán y Eva nunca se imaginaron el caos que generaría esa mala decisión, porque pues hasta el día de hoy, ¿no? Todos los que hemos nacido de Adán y Eva, pues seguimos lidiando, ¿no? Con esa naturaleza caída
Pero pues ahora la buena noticia es que Cristo, ¿sí? Ha venido a nosotros y ha alumbrado con toda su luz y ha venido a morar en nosotros y ahora tenemos su naturaleza nueva, esa naturaleza de Cristo, ¿no? Dice en Génesis 3 del 1 al 7, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? O sea, como poniendo en duda, ¿no? La orden que Dios les había dado. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman el fruto, del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, dice que quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y comió después, y comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Jole, qué duro, ¿no? Por el egoísmo, por el orgullo de tomar las decisiones sin consultar a Dios y decir, pues yo aquí ya soy el que mando y tomo mis propias decisiones y ahí está la consecuencia, ¿no? Tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que renovar nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras actitudes. Lo dice Romanos 12:2, y no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien su manera de ser y de pensar. Así vamos a poder saber lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Entonces tenemos que tener cuidado del engaño que siempre Satanás va a querer trabajar en nosotros. Satanás no tiene ninguna autoridad, ningún poder sobre nosotros, porque ya le pertenecemos a Cristo, ya Cristo pagó el precio por nuestras almas, pagó el precio por nosotros y el precio fue el más alto, la sangre de Cristo hasta la última gota derramada en la cruz. Y la cruz fue y es y será el sacrificio perfecto. Ya no hay más que hacer. Se hizo una vez ese sacrificio y para siempre. La deuda está pagada. Pero a hoy lidiamos con un enemigo que ya fue derrotado en la cruz. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Lidiamos con un enemigo que ya fue vencido por Cristo, pero que sí también tiene cierto poder y ese cierto poder lo va a ejercer a través del engaño, de la mentira. No tiene otra arma en contra de nosotros más que el engaño, la mentira, la duda, lo que ahorita veíamos, ¿sí? Fíjense, segunda de Corintios 11:3 dice Pablo, dice, pero tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Tienes que tener mucho cuidado. Gálatas 5:17, porque los malos deseos están contra lo que quiere el Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. ¿Por qué? Porque ahora ya le pertenecemos a Cristo, porque ahora somos propiedad y templo y morada del Espíritu Santo. Filipenses 2:5 al 8 y versículo 13. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió a esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz, porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo y lo hace porque así lo quiere. Hebreos 5:14. En cambio,
los que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo y están acostumbrados a hacerlo, son como la gente adulta que ya pueden comer alimentos sólidos. Santiago 1, 14 y 15, al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. El apóstol Pedro en su primera carta, versículo 5, 8, nos alerta y dice, estén alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. No dice que es un león rugiente, dice que anda como un león rugiente, al acecho buscando a quien devorar. Primera de Juan 4, 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Entonces, la renovación de nuestra mente en relación a nuestro crecimiento en Cristo, ¿qué va a generar? Bueno, va a renovar nuestra mente y ese es un proceso por medio del cual nuestro pensamiento y voluntad llegan a ser más y más como los de Cristo. Entonces, ¿cómo reconocemos esta renovación en nuestra mente? ¿Cómo logramos ver nosotros mismos qué parámetro tenemos para poder ver este cambio, esta renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente, este proceso de aprendizaje, este proceso de transformación a medida que aumento mi fidelidad y obediencia a la palabra de Dios? Esto es importantísimo. A medida que yo soy fiel a Cristo en toda mi manera de vivir, ¿sí? Y soy obediente, dice Jesús, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, en ese sentido, en base a la fidelidad y a la obediencia a la palabra de Dios, entonces empiezo a generar y a ver que estoy teniendo un cambio en mi vida personal, en mi vida cotidiana, ¿sí? Y entonces empezamos nosotros a eh, entregarnos a Cristo, a entregarnos a Él de la manera que a Él le agrada. Romanos 12:1 dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo, una fidelidad en todos nuestros miembros, lo que miro, lo que oigo, lo que hablo, lo que pienso, lo que siento, cómo actúo. Y entonces, ¿qué sucede? Dejamos de imitar las conductas del mundo, dejamos de pensar como el mundo y empezamos a ser transformados, a ser renovados en nuestra manera de pensar a través del conocimiento de Cristo y entonces conocemos su voluntad para nuestras vidas, que es buena, agradable y perfecta. Empezamos a deshacernos de nuestra vieja naturaleza, como dice Efesios, y de esa antigua manera de vivir que está corrompida en nosotros y entonces empezamos a tener un cambio porque estamos dejando que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas y que empiece a renovar nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Eso es increíble, porque por eso lo dice, ustedes ya no pueden vivir de la manera como a ustedes les plazca, porque ahora el Espíritu Santo vive en ustedes y ahora él es su dueño y Él tiene el control de ustedes, siempre y cuando nosotros nos dejemos llevar, nos dejemos que Él tome el control de nuestras vidas. Dice en Colosenses 3, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parecerán más a Él. En esta vida nueva no importa si uno es judío, gentil, si está circuncidado o si es inculto, incivilizado, esclavo, libre. Cristo es el único que importa y Él vive en todos nosotros. Dice, sobre todo, vístanse del amor, la cual nos une a todos en perfecta armonía y que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene su vida
enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Entonces, la renovación constante de nuestra mente es una parte integral de nuestro desarrollo espiritual. Tenemos que cambiar nuestra manera, ¿sí? Constantemente, constantemente, y debe de ser toda la vida, a cada momento. Tenemos que generar esa transformación. La renovación de nuestra mente en relación a nuestras responsabilidades personales. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, ya que estamos capacitados con ese abundante poder divino de parte de nuestro Señor Jesucristo, porque lo dice su palabra, ¿no? Dice en Juan 15, versículo 4 y 5, permanezcan en mí y yo en vosotros, como el pámpano, la rama, no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecen en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, debo practicar el pensar de una manera, como dice la palabra de Dios, de una manera bíblica. De ahí la importancia, porque tengo que memorizar la palabra, porque tengo que leer la Biblia todos los días, porque tengo que transcribir la Biblia todos los días, porque a medida que yo me lleno de la palabra de Dios, soy expuesto a la palabra de Dios, entonces viene el Espíritu Santo y me alumbra con su luz y me hace ver en qué áreas de mi vida estoy errando y medito en esos versículos o ese versículo que a diario Dios me da para ponerlo en práctica y empezar a generar este cambio de un pensamiento erróneo, pecaminoso, a un pensamiento bíblico, a una actitud a la manera de Cristo. Segunda de Corintios 10:5, en la versión 60, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, el problema de nosotros se genera aquí, en nuestros pensamientos. Entonces, tenemos que derribar todos esos argumentos, toda esa altivez que se levanta en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios me dice que yo todo lo puedo en Cristo, y no estoy hablando de un versículo que porque yo lo recite 10 veces ya va a suceder algo. El concepto es que Dios me da la capacidad para enfrentar cualquier circunstancia y Él me da la fuerza para poder salir victorioso. Entonces, realmente cuando yo entiendo eso y lo pongo en práctica, mi pensamiento empieza a generar un cambio, pero si yo empiezo en mi pensamiento y la duda y el temor, no, es que yo no puedo, yo no valgo nada, yo no sirvo para nada, entonces ahí es donde se genera que esos pensamientos los enfoque en mí mismo y fracase, pero cuando yo cambio ese chip y empiezo a generar ese pensamiento de la palabra de Dios y lo hago vivo, lo hago activo en mi vida, lo hago rema, como dice su palabra, entonces empieza a generar un cambio en mí, ¿sí? Dice, eh, eh, nuestra obediencia a la escritura fomenta el desarrollo hacia una mente semejante a la de Cristo. Vuelvo a repetirlo. Nuestra obediencia a la palabra de Dios fomenta el desarrollo hacia una mente semejante a la de Cristo. Hebreos 5:14 dice, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica, fíjate, a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, esa obediencia a la palabra de Dios va a desarrollar en mi mente, ¿sí? Ese cambio a la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque yo necesito alimentarme de alimento sólido, de cada día crecer
hacia una madurez a través de la palabra para que a fuerza de practicar eso que yo he aprendido, entonces soy capacitado para distinguir entre lo bueno y lo malo. Santiago 1, 22 y 25 dice, 1, 22 al 25 dice, pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente a la ley perfecta que te hace libre y si la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Entonces, la escritura nos dice qué debemos hacer claramente. Primero, tengo que oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo puedo oír la palabra de Dios? Bueno, pues escuchando la palabra de Dios, yo leyéndola en voz alta, puedo escuchar la palabra de Dios a través de alguna predicación, de alguna enseñanza, pero sobre todo leyendo la Biblia, escuchando la Biblia. Mira, hoy tenemos las herramientas ahí en YouTube. Puedes escuchar la Biblia en la versión que tú quieras, 60, nueva traducción, la traducción actual, la contemporánea, la que tú quieras escuchar, la puedes oír y solamente estás a un clic. Todas las Biblias que están en las aplicaciones que las descargas, puedes poner en el modo audio y está escuchándose la palabra de Dios, ¿no? Yo esto lo entendí claramente, ¿no? Hace algunos años y me costó mucho trabajo entenderlo porque había ocasiones en que decía, no, es que yo escucho todos los días alabanzas, es que escucho a cierto predicador todos los días. Sí, es bueno, no te voy a decir que no, pero no te va a funcionar lo mismo que si escuchamos la palabra de Dios y lo puedes oír. La página de Fundación Emmanuel, ahí métete, hay planes de lectura, audiovisual, visual, en todas las traducciones. De verdad que es una bendición, solamente tienes que echarte un clavado ahí a las tecnologías, a las herramientas que tenemos, oír la palabra de Dios, también leer la palabra de Dios. Primera de Timoteo 4 te dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Es una recomendación que Pablo a través del Espíritu Santo le da a Timoteo, ¿no? Dice, mientras que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, ¿cómo puedo yo hacerlo? Ahorita vamos a dar algunos ejemplos. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Deuteronomio 17, 18 al 19, este versículo, cuando yo lo encontré, me sorprendí porque yo no sabía, ¿no? Que la palabra de Dios nos decía que había que leer diariamente. Y este era el trabajo que tenía el rey que ascendía al trono en Israel, ¿no? Dice Deuteronomio 17, 18 al 19. Cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo, o sea, no solamente leerlo, sino que aquí dice que tenía que transcribir. Dice, en presencia de los sacerdotes levitas. Dice, tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá, ya vimos el concepto de aprendizaje, ¿no? A tener al Señor su Dios, perdón, a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos, ¿no? ¿Cómo leo la Biblia? Bueno, pues teniendo un devocional diario, ¿no? Y herramientas bastantes. Tenemos el plan 70, el plan 60. De hecho, hoy en la lectura bíblica diaria de 7 a 8 de la mañana, hoy fue la sesión 18, ya concluyeron la primera vuelta de la lectura de la Biblia, ya la terminaron, ya ahorita va la segunda vuelta. Entonces, planes de lectura hay bastantes, ¿no? De hecho, todas las Biblias o la mayoría de las Biblias siempre trae un plan de lectura, ¿no? Número 3, estudiar la palabra de Dios, 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia
prepararte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo voy a estudiar la palabra de Dios? ¿Cuál es mi responsabilidad? Bueno, tengo que investigar, tengo que aprender los principios basados sobre todo en la Biblia, que es la palabra de Dios, acerca de la vida, la sana doctrina, la vida de Jesucristo, y aplicar esos principios en nuestra vida diaria, porque recordemos que el centro de la escritura es Jesucristo. Memorizar la palabra de Dios también, Salmo 119:11, hay muchísimos versículos acerca de memorizar la palabra de Dios, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo? Pues repasando los versículos que aprendemos. Podemos comenzar con los cursos que damos, ¿no? Son 6 versículos en cada módulo, ¿no? Son 12 módulos, pues ahí haz las cuentas, cuántos versículos ya tendríamos que sabernos tan solo de los módulos y podemos hacerlo con el plan escudo, lo podemos hacer. Hace un tiempo Beto nos explicaba un plan de aprendernos 5 versículos, me parece, diario. El punto es que nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Número 5, meditar la palabra de Dios. Josué 1:8, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte a obedecer todo lo que está ahí escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Si nosotros no tomamos en serio la palabra de Dios, si no estudiamos la palabra de Dios, si no meditamos en la palabra de Dios, si no obedecemos la palabra de Dios, entonces todo lo que hacemos no nos va a hacer prosperar. El Salmo 1 y 2 dice, sino que se deleita en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. ¿Y qué es meditar en su palabra? Pensando en la aplicación personal de los mandamientos y las promesas para mí. Yo leo un versículo, ese versículo Dios me habla y entonces yo lo aplico. También haciendo esto, permitimos que la palabra de Cristo more y abunde en nosotros. Colosenses 3:16, que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Con la misma importancia, debemos practicar la palabra de Dios, especialmente en las áreas en las que reconocemos que necesitamos un cambio radical, o sea, un cambio bíblico para nuestras vidas. El hacer esto continuamente, ¿sí? El espíritu de nuestra mente está siendo renovado a la semejanza de Cristo. Si yo continuamente estoy practicando la palabra de Dios, practicando la palabra de Dios, esto va a generar en mí que mi mente sea renovada a la semejanza de Cristo. Dice, pero ahora tienen que dejar también todo esto. No se enojen, no busquen hacer el mal a otros, no ofendan a Dios ni insulten a sus semejantes, ni se mientan unos a otros, porque ustedes ya han dejado la vida de pecado y ahora viven de manera diferente. En realidad, ustedes son personas nuevas que cada vez se parecen más a Dios, su creador, y cada vez lo conocen mejor. Y ese mismo, bueno, en Hebreos, dice Hebreos 5:14, en cambio, los que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo y están acostumbrados a hacerlo, son como la gente adulta que ya pueden comer alimentos sólidos. Entonces, pues termino con esto, ¿no? Creo que es indispensable en nuestra vida que a través de la palabra de Dios, que a través de oír la palabra de Dios, de meditar en la palabra de Dios, de practicar la palabra de Dios, esas palabras, esas actitudes, esas acciones, esos malos hábitos queden atrás y empecemos a tener ese cambio, esa renovación a través de la palabra de Dios. Pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes. Quisiera terminar con una breve oración. Padre, te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor, porque es tu palabra la que es expuesta. Y de verdad que ni siquiera necesitaría eh, que pudiéramos nosotros explicarla, ni mucho menos, porque se explica por sí misma
se interpreta por sí misma, nos habla por sí misma. Tú mismo dijiste que las palabras que tú nos hablas son espíritu y son vida, Señor, y que son alimento para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual, esa leche espiritual no adulterada que sirve para que crezcamos en la fe, Señor. En esta mañana, Señor, pues te doy gracias, Señor, por todos mis hermanos que pudieron estar presentes tanto en vía Zoom como en el Facebook. Padre, te agradezco por permitirme, Señor, ser el portador, Señor, de tu palabra. Y Padre, pues ayúdame principalmente, Señor, a mí a poder en práctica tu palabra, Señor, a poder meditarla, a poder practicarla y empezar, Señor, a seguir teniendo esta transformación, Padre. Muchos de nosotros estamos en ese proceso, Padre. Muchos de nosotros estamos en ese cambio, Señor, en nuestra vida diaria, Padre. Pero tú eres el único que puedes generar esa transformación en nosotros. Y no estoy hablando, Padre, no hablamos de seguir a cierto grupo, no estamos hablando de enfocarnos en cierta religión, en cierto hombre, no, nos enfocamos en tu palabra, Señor, porque es tu palabra la única que puede cambiar el corazón humano. Si hay algo que no ha cambiado, Señor, a lo largo de todos estos años, es tu palabra y no cambiará, porque tú dijiste que es eterna, dijiste que el cielo y la tierra pasaría, pero tus palabras no pasarían, Señor Jesús. Y Padre, dice que la hierba se seca, la flor se marchita, pero tu palabra es eterna, Señor Jesús. Y el corazón del hombre, Señor, sigue teniendo la misma necesidad durante todos estos años, durante todo este tiempo, Señor. No ha cambiado. Necesitamos la mente de Cristo, Padre. Gracias, Señor, te doy por esta bendición tan grande, Señor Jesús. Muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor Jesús. Amén y amén.